Bien, bienvenidos a nuestro segundo curso o clase complementaria. Entonces, lo primero que quisiera decirles es que agradezco que puedan sigan viendo esto, creo que será útil. Como les dije, voy a tratar de hacer cosas que complementen nuestras clases. Voy a continuar con esta visión histórica. Entonces, les recuerdo que en nuestra primera clase estuvimos hablando de Arquímedes, espero que les haya gustado. Hoy vamos a continuar con un segundo personaje en esta, como les comenté, en este libro colocan a los mecanicistas importantes, y como ven partimos de Arquímedes, quien más o menos vivió algo así como 200 años antes de Cristo, un poco más, pero a continuación pasaremos a Copérnico, quien es, como ven, es del siglo XV. Entonces uno se pregunta qué pasó en todos estos siglos. Vamos a hablar un poco de qué es lo que ocurrió. Entonces primero empezaremos hablando un poco de la biografía de Copérnico, algunas cosas, y si nos alcanza el tiempo quizá hablaremos de un nuevo personaje que es Galileo, pero veremos cómo evoluciona todo esto. Entonces vamos a partir un poco hablando de Copérnico. Entonces, ok. Entonces, vamos acá. Entonces, aquí tengo, ok. Entonces, bien, hablaremos, entonces hoy nos toca hablar de Nicolás Copérnico. Detuvo el sol y movió la tierra. Esas palabras están grabadas en un monumento dedicado al gran astrónomo que demostró que la Tierra no era el centro del universo, sino un planeta que giraba alrededor del Sol. Entonces, como ven, Copérnico, su gran resultado va a ser esto que nos va a hablar, como se ilustra ahí, de haber sido capaz de mover esta visión que teníamos que el mundo era geocéntrico, perdón, a un mundo heliocéntrico. Así que vamos a hablar de sus resultados, qué cosas hizo y qué cosas logró aportar a la ciencia, y en particular la mecánica El sistema celeste. heliocéntrico de Nicolás Copérnico fue uno de los más grandes descubrimientos de la humanidad. Nicolás Copérnico nació en el año 1473 en la ciudad polaca de Torún. La plaga que asoló la ciudad dejó huérfano al chico cuando éste apenas contaba 10 años de edad. Su tío, el obispo Łukasz Wachenrode, se ocupó del niño. A pesar de ser una persona autoritaria y pesimista, quería a su sobrino, incluso lo mimaba. Gracias a su tío, Nicolás recibió una buena educación. Estudió en la Universidad de Cracovia y posteriormente se trasladó a Italia para estudiar Derecho Canónico. Copérnico pasó 10 años en Italia en pleno Renacimiento. Destacó en pintura, matemáticas, astronomía, filosofía, en todo salvo en Derecho Canónico, que no le atraía en absoluto. Año tras año, posponía la vuelta a casa. De Bolonia se fue a Roma y de allí a Padua y posteriormente a Ferrara para no tener que regresar a casa. Copérnico se matriculó en la Facultad de Medicina. Sorprendentemente se interesó por la medicina. Asistía a conferencias con asiduidad. Estudiaba las materias de los seminarios diligentemente e incluso frecuentaba la sala de disecciones, algo que estaba estrictamente prohibido para los clérigos. Nicolás se licenció en Derecho Canónico con la ayuda de su tío. Durante su estancia en Italia, el profesor Domenico Maria de Novara puso en contacto a Copérnico con la astronomía. El joven clérigo quedó tan fascinado con los secretos de los cuerpos celestes que dedicó toda su vida a estudiar el espacio estelar. Por fin, en el año 1503, Nicolás Copérnico regresó a Polonia. Al principio se alojó en Lißbark y después se trasladó a la pequeña ciudad pesquera de Frauenburgo, donde ocupó el puesto de canónigo de la catedral. Allí solicitó a las autoridades eclesiásticas permiso para vivir en una de las torres y así poder observar el movimiento de las estrellas. En esa torre vivió durante 30 largos años. El cielo nuboso de la región del Vístula no podía compararse con el cielo del sur de Italia, pero Copérnico esperó pacientemente a que mejorase el tiempo. El astrónomo no aspiraba a descubrir nuevos planetas o estrellas, solo pretendía confirmar su teoría con sus investigaciones. El sistema geocéntrico propuesto por el antiguo científico griego Ptolomeo estaba equivocado. Ptolomeo pensaba que la Tierra
era el centro del universo y que el Sol y los planetas giraban alrededor de ella. Después de una larga observación del movimiento de los cuerpos celestes, Copérnico no solo llegó a esa conclusión, consiguió demostrar que la Tierra giraba sobre su eje y que a su vez la Tierra y los otros planetas giraban alrededor del Sol. Hoy Solo quiero remarcar que, si fijan, Copérnico logró adaptar su vida, su motivación para hacer ciencia, que era entender cómo se movían los cuerpos celestes. Hizo mucho sacrificio, alguien muy, muy especial, pero además quisiera notar su capacidad y crítica de análisis. Va a ser realmente a diferencia de muchas otras personas, entre eso algunos griegos que pensaban que efectivamente girábamos en torno al Sol, como Aristarco de Samos, pero Copérnico, yo creo, su gran aporte fue a partir de observaciones, de datos, concluir que efectivamente era la Tierra que giraba con respecto al Sol y también los otros errantes, que son los otros planetas con los cuales giraban. Pero sigamos viendo qué nos cuentan de la biografía de Copérnico. todos los colegiales saben eso, pero hace 5 siglos, esa afirmación era como tirar una bomba en la base de las creencias cristianas. En el año 1516, Copérnico plasmó su doctrina en un manuscrito que tituló Pequeño Comentario. Sorprendentemente, esta vez la Iglesia Católica, que siempre había castigado sin piedad a los herejes, cometió un error inexcusable. A Bruno le había costado la vida, a Galileo el honor, pero Copérnico ni siquiera fue amenazado. Aunque la teoría del sistema heliocéntrico excluía a la Tierra del centro del universo y la relegaba a la misma posición que los otros planetas, la Inquisición tardó 80 años en prohibir la obra de Copérnico cuando la gran herejía ya se había propagado por todo el mundo. Entretanto, el gran astrónomo prosiguió sus investigaciones y realizó cálculos matemáticos para demostrar su teoría. En el año 1516, Copérnico fue nombrado gobernador de los distritos de Allenstein y Melsac. Corrían tiempos difíciles y tuvo que enfrentarse a la guerra. Copérnico demostró sus dotes militares, demostrando ser un extraordinario estratega defendiendo el castillo de Allenstein durante la contienda entre prusianos y polacos. El científico eremita se las arregló para organizar la defensa de la pequeña ciudad de tal forma que las tropas enemigas, considerablemente más numerosas, se vieron obligadas a retroceder. Quisiera notar que, para el contexto, él era clérigo, estaba dentro, trabajaba en esta iglesia para poder observar los cuerpos celestes, y obviamente en el contexto de ser religioso es muy distinto al que teníamos ahora. Obviamente era parte de un Estado y se trataban de defender unos de otros, así que por supuesto hay que darle ese contexto, pero muestra también su ductibilidad a los oficios que le tocó tener en la vida. En el año 1933, cuando ya tenía 60 años, Copérnico dio una serie de conferencias en Roma en las que explicó a los estudiantes las bases de su teoría. Por aquella época ya había acabado sus cálculos e incluso había escrito un libro sobre el movimiento de los cuerpos celestes. Sin embargo, no se apresuró a publicarlo, temiendo la reacción desfavorable de los científicos y la persecución de la Iglesia. El científico no se atrevió a publicar su obra hasta 10 años después. La obra de Nicolás Copérnico se publicó el 21 de mayo del año 1543, 3 días antes del fallecimiento del gran astrónomo. La historia no... Como vemos, y lo mismo le pasará a Galileo, ya hablaremos de Galileo en algún momento, tuvieron que publicar sus obras magnus, es decir, sus obras maestras, cuando lamentablemente estaban cerca de fallecer por el miedo que tenían, por supuesto, la Inquisición, el miedo que había en su entorno, pero sin embargo habla de su pasión y su compromiso con la rigurosidad de obtener resultados y llevarlos adelante. El lugar donde se enterraron los restos de Copérnico, pero sus descendientes aún conservan el libro del gran astrónomo que contiene la teoría de la estructura del universo desarrollada por él, así como su credo.
Un científico nunca debe abandonar la búsqueda de la verdad. Yo creo que esta última frase revela bien un poco el espíritu de Nicopérnico, que es la verdad lo que debemos seguir, la verdad en el sentido riguroso de las observaciones, en el sentido de la reproductividad, y él fue capaz de llevar estas cosas adelante y poner y cambiar la visión de su época completamente. Su aporte, yo creo, a la ciencia es importante. El estudio de los cuerpos celestes, bueno, esta bibliografía que acabamos de ver no hay un poco el detalle de lo que realmente hizo, pero a continuación vamos a ver otra, digamos, donde un poco hablamos más del trabajo científico y algunas cosas más que quiero ir comentando. Entonces, partiremos, digamos, con este sistema que está acá. Esta que está acá hablará un poco, ok. Entonces partimos con esta que está aquí. Bien. Muy pronto por comprender el mundo y el cielo que lo rodea. En una sociedad que va aumentando su dependencia de la agricultura, los conocimientos astronómicos adquieren cada vez más importancia. Prueba de esto es el impresionante disco celeste de Nebra, que se creó hace 3.600 años. Aquí, como ven, en este contexto están hablando de la importancia un poco de la comprensión del universo, que los egipcios llamaban cuando universo es todo lo que nos rodea, pero tenemos una visión racional de él, hablamos del cosmos, así que prefiero usar esta palabra. Un poco lo que vemos aquí es tener un cosmos del universo que nos rodea. Pero los hombres siempre se consideraron, junto a la Tierra, el centro de su universo. Pasaría mucho tiempo hasta que un hombre, contra toda oposición, se alejara de esa idea y formulara un nuevo pensamiento revolucionario. La concepción del mundo de Nicolás Copérnico. La primera concepción del mundo surgió en Babilonia. 3000 años antes de Cristo, la Tierra se consideraba un disco que flotaba en medio del océano, en cuyo centro se erigía la montaña del mundo. La explicación que daban los babilonios al paso del día a la noche era que el Sol y la Luna circulaban alrededor de la montaña. Los conocimientos astronómicos... Como ven entonces en esta parte de ahí, lo que nos están presentando es que inicialmente los babilónicos pensaban que esto era un plano que flotaba sobre el océano, o sea, era una isla, si quieren verlo así, un plano infinito, y efectivamente de alguna forma había una bóveda en la cual tanto muchos cuerpos celestes giran entonces a nosotros. ¿Okay? Entonces sigamos y veamos cuál es la visión de los babilónicos del universo. Por el mundo pasaban el Éufrates, el Tigris, el Ganges y el Nilo, y todo estaba cubierto por una bóveda en la que se movían los dioses de las estrellas. En la concepción del mundo de los egipcios, el Nilo es el centro. Los dioses separaron el cielo y la tierra y el resultado fue el mundo. En la antigüedad, el hombre también intentó interpretar los fenómenos del cielo mediante explicaciones mitológicas. Anaximandro de Mileto dibujó el primer mapa del mundo y construyó el primer globo celeste. Representó la Tierra como un cilindro, y en su parte más profunda se encontraba el submundo. Detrás de la bóveda celeste ardía un enorme fuego, y a través de unos agujeros translucían las llamas. Quisiera remarcar en este caso, esta era la visión en la antigüedad de cómo era realmente nuestro universo. Se fijan, nosotros estábamos en el centro, una especie de isla, ahí estaba el mundo conocido en la época, se refiere esencialmente a, en este caso, el Mediterráneo, hacia también la parte del Medio Oriente, ¿okay? Donde estaríamos, digamos, también incluido hasta, yo creo, Persia. Esa era la visión que tenían del mundo. Y como ven, bueno, la imagen seguramente más conocida en los griegos es que además teníamos debajo de nuestro mundo este submundo, lo que llamamos underground, y ahí, por supuesto, había los males, los bien, y teníamos una bóveda, y de esta bóveda no había nada más. Entonces, si quieren, los cuerpos que llamamos celestes están en esta como superficie de esta bóveda y nos rodean. ¿Okay? Les guardo esta imagen porque obviamente ya hoy en día no tenemos para nada esta idea, pero sin embargo, me parece interesante pensar o imaginar la visión que tenían los antiguos o la visión que uno tiene. Piensen muchos de ustedes seguramente las distancias que han logrado recorrer y si uno no, por supuesto, olvida todo lo que le enseñaron, la visión que tendría el mundo es más bien algo así. Es
poco plano, que de alguna forma está acotado por los océanos, y por supuesto uno pensaría que hay un mundo superior e inferior, eso es algo muy natural cuando uno empieza a pensar en algo de una visión más bien teológica del mundo. Así que esta era la visión antigua, que duró bastantes miles de años como concepción de lo que es nuestro cosmos. Las estrellas. Primero, Aristóteles introdujo la observación precisa, y con ella la lógica de la ciencia. Para él, el mundo era una bola formada por una mezcla de tierra, agua, aire y fuego, que se encontraba anclada en el centro del cosmos. Pero existen diversas opiniones sobre qué fue lo que le llevó a esta particular concepción del mundo. El astrónomo... Entonces, si se fijan, Aristóteles, con muchos griegos, a diferencia de los babilónicos, para ellos las figuras perfectas, la perfección, era algo que tenía que regir las cosas, y por lo tanto pensar que éramos una especie de objeto, o como esta roca que vieron muy grande, en la cual estábamos soportados, no era la visión más adecuada, sino que más bien pensar que estábamos en un objeto perfecto, como es una esfera, era muy natural. Para él era la visión, como muchos griegos, buscaban la perfección, por eso les gustaba mucho la geometría. La esfera es sin duda uno de los objetos más perfectos. Así que se hizo esta visión donde nosotros estábamos en el centro de todo, ¿ok? Esta es la visión, digamos, geocéntrica, y las cosas nos rodean, digamos, eso es la visión que tenían los griegos en general. Griego, Hiparco, pensaba que la Tierra estaba en el centro del universo y que el Sol daba vueltas en torno a ella. Por ello, su teoría se ha denominado geocéntrica. El erudito griego Claudio Ptolomeo es el representante más conocido de la concepción del mundo geocéntrica. En su obra Almagesto, describe el pensamiento astronómico de su tiempo. Siglos después, su libro caería en manos de Nicolás Copérnico. Entonces, como ven, aquí hay una cosa interesante. Aquí quiero hacer un salto en nuestra discusión. Es la visión de que tenemos los griegos, tenemos grandes filósofos que ven el mundo, y donde tenemos su representante más importante, que es Ptolomeo, quien habla entonces del mundo de este modelo geocéntrico, y esto estamos hablando a principios, digamos, de nuestra era, y saltamos al siglo XIV y XV, donde aparece Copérnico. Entonces uno se pregunta si Copérnico no solo tuvo entonces este libro de Ptolomeo, y a partir de él se motivó a tratar de entender los cuerpos celestes, o tenía acceso a otro tipo de información. Entonces la historia tradicional nos dice que no, que esencialmente pasamos entre los griegos y entonces Copérnico. Pero antes de continuar, entonces quisiera mostrar otra visión. Lo malo que este video que les voy a mostrar está en inglés, pero nos muestra un poco que no fue así. En realidad, la cultura griega, que se diseminó particularmente en todo, digamos, el Mediterráneo, fue muy influenciada, o influenció mucho a las culturas que después tomaron esta zona, particularmente el mundo árabe. Y en este entonces mundo árabe vamos a ver que gran parte de la astronomía continuó, y esta astronomía que continuó fue la que también Copérnico tuvo acceso, datos. ¿Okay? O sea, tenemos los primeros datos, no es solo Copérnico el primero en mirar datos, sino datos, modelos del movimiento de los cuerpos celestes, es entonces entregado en parte por el mundo árabe, ¿okay? Particularmente por As-Tuti. Ya vamos a hablar de este gran astrónomo árabe, pero que entonces permitió a Copérnico tomar todos estos datos y crear una nueva visión, que es simplemente, como mismo notamos al principio, es haber movido el Sol y mover la Tierra y cambiarlos de posición, por lo menos como la visión que teníamos del universo. Entonces vamos a dejar hasta aquí este video, voy a volver en él, pero antes de continuar en él, entonces quisiera entonces pasarme a otro video en el cual vamos a ver el aporte en la astronomía de lo que llamamos la época de oro del mundo árabe, donde hubieron grandes científicos que hicieron aportes muy importantes en medicina, matemáticas, física, particularmente la óptica,
y en la astronomía, en la comprensión de los cuerpos celestes. Así que vamos a volver. Simplemente quiero hacer esta pausa porque me parece una incoherencia enorme saltar y despreciar el gran aporte de observaciones hechas por otras personas, instrumentos que permitieron hacer los avances que finalmente llevó a Copérnico a cambiarnos nuestra visión del universo. Entonces, cambiamos a este otro video y seguimos viendo lo que pasa. Understanding the universe and the vastness of space is at the forefront of physics and astronomy research today. Everything from white dwarfs and red giants to neutron stars and black. De todas maneras, si veo algún comentario relevante, lo haré, pero seguiremos entonces este video en inglés, donde esencialmente habla de la importancia y la comprensión por ahora del universo. But imagine trying to make sense of the cosmos before telescopes were even invented. Well, between the 9th and 14th centuries, scholars from the Islamic world consolidated and refined the astronomy of earlier civilizations and came up with ideas that have deeply influenced astronomy right through to the present day. Entonces aquí, en el lugar incluso que está, es un observatorio astronómico árabe. Incluso habla de que estamos hablando de una época que no hay telescopios, pero sin embargo vamos a ver que el mundo árabe va a hacer aportes que van a influenciar a los astrónomos hacia el futuro. Así que vamos a continuar esta bonita aventura que va a continuar el mundo árabe después de la influencia de los griegos. Veamos cómo continúa. I'm Jamal Khalili, a British professor of physics, but born in Baghdad, and I'll be taking a look at modern-day astronomy and navigation and exploring the contribution made to these fields by the scientists of the Golden Age. Why were the scholars of the Islamic world so interested in astronomy? One reason is for navigation. People have been using the sun and the stars to find their way around for thousands of years. I'm heading into the desert outside of Doha in Qatar, and I'm using the sat-nav to help me. So in a sense, I'm still looking to the sky to navigate. Well, now it's getting late and I think I'm really lost. So I think I'm going to have to call someone to help me. Ali Sultan al-Hajri is a Qatari businessman and Bedouin with a deep knowledge of the desert and the Bedouin way of life. Navigation has always been a crucial skill for the Bedouins. So, Ali, as a Bedouin, how do you find your way around the desert so accurately? There's two types. During the day, we know by the sun, if it's this side or this side. If it's in the middle, sometimes we get lost. During the night, we go by stars. You're familiar with, with the night sky. Al-Jadi, which is in the north, yes, it's always there. And we have some other names like Sahel, Joza, Threya. These are all famous star names. They're all Arabic names, aren't they? Yes. And we know the direction by the stars. The stars. Bedouin, by the way, they have a very unusual sense of direction. It's in their DNA. When I'm driving, walking, I know. If you just stop me instantly, said, Ali, where is north? I said, this north. Immediately. Yes, of course. Let's go now. Have a seat. Thank you. As well as navigation, astronomy was also important for the measurement of time. For example, the Islamic calendar is a lunar calendar where the months are determined by the phases of the moon. During the Golden Age, astronomers studied the movements of the moon to predict the calendar more accurately.
Entonces, solo para comentar, para no perder, esto nos muestra que los árabes, cuando estamos hablando de los beduinos, cómo se mueven y cómo pueden, en estos espacios tan vacíos, los desiertos, cómo pueden orientarse. Obviamente tiene un gran sentido de la orientación gracias a las estrellas. Y aquí nos comentan esta cosa importante de que ellos no ocupan un calendario como el nuestro, que se basa en el movimiento del Sol y las estaciones, sino un calendario lunar. Esto vamos a ver que es más complejo en el futuro, va a estar asociado al problema de tres cuerpos, porque la dinámica de la Luna es afectada por el Sol y hace que sea muy complejo predecir. Este es un problema difícil, por ejemplo, saber el Ramadán o cuando la Luna está llena después de tantos periodos, por ejemplo, en 5 o 10 años más o 20 años más. Uno con precisión no puede decir va a ser en septiembre o va a ser en enero. ¿Okay? Entonces ellos desarrollan todo tipo de técnicas muy complejas en matemática para obviamente predecir dentro de la capacidad que pueden predecir, pero esto habla un poco de su capacidad y su conexión con el mundo de los cuerpos celestes. Cuerpos celestes son el movimiento de estos objetos que nosotros nos rodean, que están en esta bóveda celeste que es el cielo. 12 months making up the Islamic year are shorter than the Earth's orbit of the sun. So Islamic months and religious observances like Ramadan move from year to year. The lunar calendar is shorter by 11 days. And every 33 years, about, it's a cycle. For Between example, the lunar and the Gregorian? Yes, for example, if Ramadan starts now in January, which is in the middle of the winter. Yes. After 33 years, it will come back again in January. Ali, I think these days, even someone like me can pretend to be as knowledgeable about the night sky because I want to show you this app I have on my tablet. You see, it shows, Wow. it maps the night sky. Yes, I know. Let me see if I can see the North Star. So, you know, that's north, do you? Yeah, it has have to, that's Yeah. it. Polaris. That's it. So, I thought they call it the North Star. well, that's another name for it, but it's Wow. you see, I don't need to know that's north. I can hold that app up. If I know the North Wow. Star is there, Then you know the direction, right? then I should know my directions. Como ven, los beduinos están muy familiarizados con la estrella y la distribución de ellas y muestran su habilidad de conocer, reconocer y ordenarse y guiarse por las estrellas. This app on my tablet allows me to scan the night sky and identify the stars and planets. It's the modern-day equivalent of the ancient star chart, known in Arabic as a Zij. Now, in the early 9th century, the Abbasid Caliph al-Ma'mun, the ruler of the powerful Islamic empire, was a man obsessed with scholarship and learning. And he commissioned a group of astronomers to produce a new Zij. Now, they already had the astronomical tables of the ancient Greeks, but they were tasked with improving on them, correcting errors and making more accurate measurements. They produced a new star chart that became known as al-Zij al-Mumtahan. Como ven, ahí menciona esto, entonces, que en el mundo árabe efectivamente siguieron perfeccionando el conocimiento que teníamos de las estrellas, y en estas tablas está un poco la información. Estamos hablando de la época estamos hablando del siglo de oro, y se refiere más o menos con respecto a nuestros siglos, eso del siglo 8, 9, 10 en nuestra cronología. Verified tables. Here in Istanbul, I'm standing on the very edge of Europe, but I can look across to Asia on the other side of the Bosphorus. From the 7th century, the Islamic Empire and its people spread out of Arabia to Asia in the east, all the way to Spain in Europe. But to conquer so much land, they had to be great navigators.
Throughout antiquity, maps were drawn by hand and relied on travelers' accounts. For example, before the Golden Age, the Greek astronomer Ptolemy had compiled lists of over 8,000 coordinates, detailing the positions of oceans, landmarks, and cities. In the 9th century, the ruling caliph of Baghdad, Al-Ma'mun, commissioned a group of his scholars to make a new map of the world and to improve on Ptolemy's data. At Istanbul's Museum of the History of Science and Technology in Islam, Dr. Detlef Quintern is a scholar of ancient geography. Together, we're looking at Al-Ma'mun's map. This map dates back to the reign of Al-Ma'mun in the first third of the 9th century, the flourishing period of Arabic Islamic science in Baghdad. I guess what was different about it is that they wanted to improve on the Greeks' maps. Absolutely. They measured the longitude and altitude of Baghdad. And of course, the Baghdad didn't even exist In at the time of Ptolemy. Ptolemy, So yes. they had to, I guess, add all these new cities, Mecca as well. Mecca So as important well, for the empire. absolutely. So there were a lot of more precise coordinates. Al-Ma'mun's map was from the very early years of the Right. Golden Age. Here we have an example of a map several centuries later, the culmination of geography in the Islamic Empire. It's a map of the world, but it's not one that I recognize. I don't see any countries that look the shape they should look. All Arabic maps are southwards oriented. So Africa is always on the At top. the top. So in fact, so this is upside down. It is upside down. We Let's can see. turn. Entonces, como vieron, el mundo era importante tener mapas del mundo. Exactamente, estamos hablando en torno al siglo IX. Y como vieron, los árabes continuaban perfeccionando el mapa que tenían los griegos, pero como vieron, la única diferencia era que ellos siempre usaban el norte, África. Entonces está orientado en vez hacia el norte, como usualmente nosotros representamos el mapa mundi. Ellos entonces, el Al-Mun, como lo llaman, lo representan hacia el sur. ¿Okay? Pero veamos cuando lo giran. Recognize it. Yes, right. That's better. Okay, so now I see Arabia Mhm. and the Mediterranean. So what was new or different about this map? You can see the shape of the Mediterranean. Ahí vemos el Mediterráneo, España, Italia, Grecia. Aquí vemos sin problema el Amazonas. Así que lo tenían orientado de otra forma y lo importante en estos casos eran las distancias. Tener precisamente las latitudes y longitudes donde los árabes fueron muy hábiles para calcular este tipo de cosas. And the shores, and it Very becomes more detailed. precise, even also the shape of the Caspian Sea. And it was this map that then, of course, led on to advances in Europe, the Absolutely. maps that were so Yes. important for navigation. So how did the map makers of the Golden Age determine such detailed measurements? They used a versatile scientific instrument called an astrolabe. I've come to the Museum of Islamic Art in Qatar, where among their many artifacts, they have a wonderful collection of astrolabes spanning back almost 1,000 years. And I'm hoping that one of their curators, Dr. Nur Khan, is going to tell me what's special about a couple of them. Solo quisiera notar, los astrolabes fue una invención de los griegos, pero los árabes los fueron continuando y perfeccionando, que nos permiten orientarnos con respecto a las estrellas, orientar posiciones y ángulos. The lovely thing about astrolabes, Noor, is that before the invention of the telescope, these devices were incredibly important. How far back do astrolabes go? When were they first invented? Historians say they go back to 300 BC in Greece. And the word astrolabe comes from the Arabic astrolab. Astrolabe, exactly, which is originally from the Greek, to grasp the stars, because actually what you have here is a handheld model of the sky. Early astrolabes offered only a few functions, but during the Golden Age, astronomers developed more sophisticated astrolabes. This one is very, very elaborate, and it's multifunctional. Astrolabes in many ways were the computers of their day, and they
basically served a number of purposes. You can use it to find the time of day or night. You could decide prayer times, you could navigate, you could measure the heights of buildings or distances. There are all sorts of uses. You could do all of that Yes, with this disc, because of course these are all moving parts. Yes, is it absolutely. possible to take it apart and see the components? We can. A single map of the stars would only be correct for one location on the Earth. But these sophisticated astrolabes were designed to work in many places. A later astrolabe, such as the 17th century astrolabe, had a number of different plates engraved on both sides, and each one could be used for a different city to tell the time, to plot the motions of the stars, or whatever it is that you needed your astrolabe to do. So wherever you were in the world, you'd use the appropriate map of the sky. Absolutely, yeah. With all its intricate markings and measurements. Como vieron, cada uno de estos astrolabios, de acuerdo a la posición que estaban, era un mapa de cómo se veía el universo de ese lugar. Por lo tanto, tenían estos astrolabios que eran multifuncionales, que uno los podía cambiar y tener el mapa en otro lugar. Era la forma, obviamente, de ubicarse. Hoy en día, gracias a nuestros teléfonos y la tecnología GPS que hemos desarrollado, no necesitamos eso, pero si uno fuera a otra ciudad y cómo se orientaría, esto era la única forma con que hacerlo. Y los árabes la perfeccionaron a partir del astrolabio original de los griegos. To use an astrolabe, you already needed a good working knowledge of astronomy. So here we have 5 plates inside. You then adjust the reed. I see. So you put the right plate in position. Yes. You take a measurement of a particular star or the position of the sun, and then you adjust the reed over the correct plate, and that gives you a map of the sky where you are. Astrolabes were powerful tools for astronomers in the Golden Age, but modern astronomers have access to a vast array of instruments, such as this, the Lovell Radio Telescope in Jodrell Bank in the UK. During the Golden Age, astronomers would come together from across the world to cooperate, and that way of working is still embedded in astronomy today. Astronomers working with this telescope often collaborate with other telescopes and astronomers internationally. Unlike a conventional telescope, it doesn't capture light through a lens, but rather uses a massive dish that collects very weak radio signals from deep in space, allowing us to map the universe in ever greater detail. Now, Tim, because the Lovell telescope is a radio telescope, it's seeing the sky in a way that we can't see. Yeah, I mean, it basically sees the invisible universe. I've got a picture here of what the Lovell telescope sees. If we could see radio waves, this is the way the sky would appear. That's our Milky Way galaxy. What we see in that picture is not the stars that we see with our eyes, it's the stuff between the stars. One of the really interesting things, I think, is looking at planets around other stars. Como ven, ahí está mostrando un poco instrumentos más actuales, en particular mostrar cómo el universo usando radiofrecuencia, y estamos usando este telescopio para ver. Y está mostrando algunas otras imágenes, en este caso viendo estrellas, y sí que se puede ver planetas. Here of a young star in our galaxy called HL Tau. The star is at the center, and then around it there is a disk of gas and dust. But the interesting thing here are the dark circles. We think that they're formed by planets that have formed inside the disk, and as those planets circle around, they sweep up the gas and the dust, and they leave behind these empty gaps. It's amazing, isn't it, that we're not talking about planets going around our own sun in our system. These are planets going around distant stars, hundreds of light years away. Yeah, and many, many thousands of these planets, so many billions, in fact, in our own Milky Way galaxy. And you mentioned that image was taken by another telescope. This is part of a larger collaboration. To get these sort of sharp views, we have to combine signals from many telescopes spread across the country and even across the planet itself. So this shows us all the locations of the various radio telescopes across Europe, out into China, down into South Africa, and we even link up these telescopes with a Russian spacecraft that's orbiting the Earth. So we end up making telescopes the size of the planet or even larger than the planet. Because they're all contributing their own data. So a single telescope will give you a blurred view. By working together with these telescopes in these other countries, we all joined forces to make this planet-sized telescope that shows us the detail.
This idea of scientists working collaboratively together, particularly in astronomy, is something that goes back 1,000 years to the Golden Age. It was in Baghdad around the 9th century when we first start to see astronomers working in groups to solve big problems in astronomy, something that the Greeks didn't do, something that only really emerged in the Golden Age and has survived so successfully to this day. One of the most important observatories of the Golden Age was called the Maraga Observatory, built in 1259 in Persia for the great astronomer Al-Tusi. Entonces, como ven aquí volvemos al mundo de la época de oro, el mundo árabe, siglo IX en este caso de la astronomía, y estamos hablando de Al-Tusi, quien en este observatorio llamado Moraga, entonces va a hacer grandes avances sobre la observación del movimiento de cuerpos celestes, particularmente de planetas. Mongols invaded, they captured the mountain fort of Alamut, where Al-Tusi worked. Not only did he convince the Mongol general Holako, or Heluga Khan, to spare his life, he convinced him to build him a new observatory. In return, Al-Tusi promised to provide the general with his astrological charts so that he'd know what day to go to battle. The Moraga Observatory became the most important of its day and a great hub for international scientific collaboration. Of course, what's great about the Moraga Observatory and the astronomers that work there isn't the observations they made. They didn't have telescopes, but it's the mathematical tricks they developed that will be influential in astronomy for centuries to come. And I wanted to show you something here. So this is a diagram from Tusi's work. People like Tusi, when they're looking at trying to explain how the stars and planets moved, they were trying to develop the maths to make it sensible. And of course, you know, they were using the Greek model. Yeah, which had got incredibly complicated, of course. The Greeks believed that the Earth was at the center of the solar system. And in order to make the mathematical model fit the observations of the way in which the planets appeared to move on the sky, they had to put all these ridiculously complicated features into the model. It got very, very messy, circles within... Como vieron, esa imagen que veíamos girando era el modelo que usaban los griegos, que tenían que ver que, claro, como visto en la Tierra, vemos que los objetos se acercan, se alejan, y era muy complejo. Los árabes, por supuesto, no tenían telescopios y por lo tanto también hacían observaciones muy bien a través de los ojos, de mirar con mucho cuidado, y en particular Al-Tusi, vamos a ver que va a desarrollar todo tipo de modelos más simples matemáticos que van a hacer eso, lo que va a permitir a nuestro Copérnico poder entender un poco mejor cómo funcionan los cuerpos celestes. Going around other circles. It did, yeah. And that's where Tusi's genius comes in, because this diagram, the Tusi couple, simplified a lot of that. If I show you what's supposed to happen, you see this small circle going around the big one. If you trace a point on the perimeter, it's moving up and down in a straight line. And that turned out to be a very useful trick that simplified a lot of that complicated maths. But what's really fascinating, compare this text written in Arabic with this one. It's an identical one, but written in Latin. And what's fascinating is the letters labeling the points follow the Arabic alphabet, not the Latin alphabet. So Alif, Ba, Jim, Dal, A, B, G, D. Clearly, whoever drew this knew about Tusi's work and the Tusi couple. Well, the man who drew this was Copernicus. So this is Copernicus. Entonces, como ven, lo que acaba de enfatizar, digamos, es este mapa que nos mostraban recién. Vamos a hacerlo aparecer de nuevo. Este mapa, An identical one, but este mapa que tiene letras usado por Copérnico. Directa del trabajo Copérnico, la primera observación que vemos aquí no trivial es que el alfabeto no es el alfabeto latino, tampoco el griego. El alfabeto que usó para nombrar las distintas posiciones fue el alfabeto árabe, como nos menciona el comentarista, y en particular eso nos muestra que él estaba muy consciente del trabajo de Al-Tusi, y también, bueno, Al-Tusi tenía muchos datos, pero esto muestra que a partir de estos datos Copérnico los usó, y con eso va a construir su visión del universo, que es este cosmos, que se basa más bien en algo heliocéntrico. in Latin.
And what's fascinating is the letters labeling the points follow the Arabic alphabet, not the Latin alphabet. So Alif, Ba, Jim, Dal, A, B, G, D. Clearly, whoever drew this knew about Tulsi's work and the Tulsi couple. Well, the man who drew this was Copernicus. So this is Copernicus who came up with the idea that rather than the Earth being at the centre of the solar system, it was the sun at the centre, and all the planets, including the Earth, revolved around it. Revolved around it. And that's the picture that we have today. Copernicus was and is regarded as the father of modern science because of this great revolution. And yet what's so fascinating is that this was built on Tulsi's ideas. Yes, so it shows the continuity of science. Copernicus owes this debt to these medieval astronomers from the Golden Age. That's incredible. Islam itself was a significant reason behind many of the early explorations and discoveries in astronomy during the Golden Age. There was a need to know the accurate time for prayer, the direction to face towards Mecca, and the dates of religious festivals according to the lunar calendar. Astronomical instruments like the astrolabe played a very important role in this. One of the requirements of Islam was to know which direction Mecca was in order to face towards it during prayer. Now, during the early days of the empire, it wasn't so large and this wasn't a problem. The scholars of the Golden Age were very proficient at map making. But as the empire grew and stretched from India in the east all the way to Spain and Andalusia in the west, it was much more of an issue because the scholars also knew that the earth wasn't flat. Now, why does this matter? Well, if you were, say... Entonces, como ven, el problema esencial que tienen o que tenían, porque tenían que medir muy cuidadosamente, porque la religión los obligaba entonces siempre a mirar en dirección a la Meca. Y por lo tanto, si yo estaba en Andalucía, que en ese caso era España o en otros lugares, ¿cómo poder apuntar cuidadosamente hacia la Meca? Eso requería mucha precisión y eso los obligó a desarrollar métodos de medida muy cuidadosos. In Cordoba, then facing towards Mecca, if you just looked at a flat map, would involve pointing roughly southeast. But on a globe, it's different. If I attach this string, one end to Cordoba and the other to Mecca, then you see the line actually takes you east to begin with and then curves down to the southeast. So it's not at all obvious without understanding that the Earth is a sphere. This meant that these scholars had to develop an area of mathematics called spherical geometry, which was exceptionally advanced for 1,000 years ago. But to use this spherical geometry, scholars first needed to know the size of the Earth. The ancient Greeks had provided several estimates of this. Their method was clever but crude. It involved measuring the angle of the sun at a particular time of day, and then... O sea, como ven, entonces el problema es medir el radio de la Tierra. Y entonces ya teníamos métodos hechos por los griegos para poder entonces poder medir, en ese caso de Aristarco, pero no eran suficientemente precisos. Veamos cómo resolver el problema de los árabes. In a straight line in a particular direction until that angle changed by 1 degree. All they then needed to do was calculate how far they'd need to walk for the angle to change by 360 degrees. That would give them the circumference of the Earth. The early 9th century Abbasid Caliph al-Ma'mun wanted to improve on this estimate, so he commanded a group of astronomers to repeat it. However, the method involved them trudging through the desert for over 100 kilometers, a method that was prone to error. 200 years later, in the 11th century, the Persian astronomer al-Biruni came up with a much easier and more accurate method of estimating the size of the Earth. But it did involve climbing a mountain that looked out over the horizon. Al-Biruni was a prolific scholar who even debated about whether the Earth was moving. He explained how to work out the size of the Earth in his book on the determination of the coordinates of cities. First, he measured the mountain's height. Perdón.
Entonces, solo quisiera confirmar, porque claro, me equivoqué, no fue Aristarco de Samos, fue quien tiene esta visión heliocéntrica. Fue Erastótenes quien estableció el radio de la Tierra, y por eso, recuerden, en inglés hablamos de Earth, Erastótenes. ¿Ok? Al-Biruni then had to climb to the top of the mountain, and armed with an astrolabe and a plumb line, he then measured the angle of dip from the horizontal down to the distant horizon. Now, this was just half a degree, so he had to be incredibly precise. But armed with this information, he could then use some more clever geometry to calculate the circumference of the Earth. Let me show you. Imagine this circle is the Earth. And this is Biruni's mountain. Now, looking across horizontally, he measured the angle of dip to the horizon, this angle here. Now, if you draw two lines, one through to the center of the Earth from the mountain and the other from where the line touches the horizon, you end up with a right-angled triangle. Now, Biruni knew that the angle he'd measured is the same as this angle inside the Earth. Armed with these two pieces of information, the size of this angle and the height of the mountain, he was able to use geometry to work out the radius of the Earth. Multiplying this number by 2 pi gives him the complete circumference. He got to within 1% of the accurate value we know today, about 40,000 kilometers, which is pretty remarkable. O sea, como ven, fueron capaces de realmente medir con mucha precisión el tamaño de la Tierra solo usando geometría. Y ángulos, digamos, es un resultado muy notorio. Yo diría un tremendo resultado del humanismo. It's easy to think that astronomy went to sleep after the ancient Greeks and didn't wake up again until Copernicus in the 15th century. But developments in astronomy continued in Spain, the Middle East, and Central Asia throughout medieval times. The Renaissance scientists of Europe who created modern astronomy were building on the work of people like Al-Biruni and Al-Tusi, who in turn were building on the knowledge passed over to them from earlier civilizations. Today, in the 21st century, international teams of scientists are still looking to the stars and mapping the cosmos using ever larger telescopes. But we must remember that they owe a huge debt of gratitude to those astronomers of the Moraga Observatory. Entonces, como ven, lo que nos da a entender entonces nuestro presentador, Al-Tusi y Al-Biruni fueron grandes aportadores a la comprensión de, en esa época, los cuerpos celestes. Y como vemos, ahora podemos volver un poco con más tranquilidad a Copérnico. Entonces, Copérnico va a estar entonces sumergido en este tipo de información y va a hacer su teoría, que era lo que estábamos discutiendo un poco antes. Entonces, Copérnico conoce los trabajos de Ptolomeo, conoce los trabajos desarrollados por Al-Tusi y por otros colaboradores, digamos, observadores árabes, y con eso entonces va a hacer lo que la teoría que llamamos heliocéntrica. En su obra, Ptolomeo defiende la teoría de que la Tierra permanece estática en el punto central del universo. Todos los planetas giran en torno a ella en lo que denominó esferas, es decir, órbitas que se pueden mover de forma independiente. En una de esas esferas se mueve el Sol, en otra los planetas y en otra las estrellas fijas. Pero Ptolomeo no fue capaz de dar una explicación del movimiento irregular de los planetas. Más de 1000 años después, el siglo XV fue la época de la revolución científica. Dos acontecimientos importantes impulsan el desarrollo de Europa. La invención del arte tipográfica por Johannes Gutenberg en el año 1455 hizo posible una mayor rapidez en la divulgación de las obras científicas. El segundo acontecimiento importante fue el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en el año 1492.
Con él, las últimas dudas sobre la forma redonda de la Tierra se disiparon. En esa época de revolución científica nació Nicolás Copérnico, el 19 de febrero del año 1473 en Torun, Polonia. Nicolás fue a la escuela parroquial y más tarde se le nombraría Civicus Academicus, ciudadano académico. Tras la muerte de su padre se encarga de él su tío, el obispo Lucas van der Roth, que se encarga de darle una extensa educación en las mejores universidades. En 1491, Copérnico ingresa en el Colegio Mayor de la Universidad Jagellónica de Cracovia para estudiar humanidades. En esa época, la universidad, fundada en el año 1364, ya se ha convertido en un punto central para los científicos, sobre todo en el campo de la astronomía. Allí se conserva hoy el globo más antiguo que se construyó de América. En 1469, Copérnico se traslada a Bolonia para estudiar Derecho. Allí despierta su interés por la geografía y la astronomía. En el año 1500, recibe una oferta de la Universidad de Roma, La Sapienza, para dar clases de matemáticas y astronomía. Copérnico continúa sus estudios en Italia. Estudia medicina en la Universidad de Padua y adquiere gran importancia como médico entre sus contemporáneos. En 1503, Copérnico obtiene el doctorado en Derecho Canónico en la Universidad de Ferrara. 3 años más tarde, regresa a su patria y trabaja como médico de cámara y secretario de su tío, el obispo de Warmia. En el año 1512 fue nombrado canónigo en Freudenburg, con lo que se asegura el sustento para el resto de su vida. No obstante, el cargo conllevaba diversas tareas administrativas. Sin embargo, Copérnico encuentra tiempo para la observación astronómica. En una pequeña torre de la Catedral de Freudenburg, crea su propio observatorio. En 1514, su reputación como astrónomo era tal que formó parte de la comisión del Quinto Concilio Laterano para la reforma del calendario. En esa época, redacta su primera obra astronómica, Commentariolus, pequeño comentario. En ella ya encontramos el primer esquema de su nueva concepción del mundo, en cuyo centro se encuentra el Sol, pero Copérnico esperará para publicarla. La idea del universo heliocéntrico llegará a Copérnico a través de la lectura de estudios antiguos. En ellos encontró un pensamiento que consideró revolucionario. El erudito griego Aristarco de Samos investigó el movimiento irregular de los planetas conocidos y consiguió dar una explicación. Afirmó que la Tierra también se movía y que recorría su órbita alrededor del Sol más rápido que los planetas situados a más distancia. De esa forma adelantó que todos los planetas, incluida por lo que parecía la Tierra, giraban alrededor del astro. Pero la teoría de Aristarco no pudo convencer, porque sobrepasaba la imaginación de la gente de su época. ¿Cómo podía, por ejemplo, un pájaro encontrar el camino de vuelta a su nido si mientras volaba la Tierra giraba? Sin embargo, a Copérnico le fascinó la idea y desarrolló 3 teorías sobre ella. La primera, la Tierra gira a diario sobre su propio eje. El movimiento de las estrellas es, por tanto, solo aparente. La segunda, el Sol es el centro del universo y la Tierra gira en torno a él. Y la tercera, la Tierra es solo uno de muchos planetas y no tiene ningún carácter extraordinario. Copérnico mostró mediante cálculos el hecho de que los planetas se movían de forma heliocéntrica, con el Sol en su punto central. Pero la nueva concepción del mundo de Copérnico era bastante complicada. Como no podía demostrar su teoría,
Solo podía conseguir que se aceptara en un ámbito espiritual, explicando sus nuevas ideas y arriesgándose a poner en duda la tradición de la concepción antigua. Así que Copérnico decidió seguir esperando. La Iglesia Católica defendía la teoría geocéntrica del mundo. Según la Biblia, Josué se dirigió al Señor y exclamó: «Detente, Sol». Para que el Sol se detuviera debía estar, como es lógico, en movimiento. Y eso exactamente es lo que contradecía la concepción heliocéntrica del mundo y, por tanto, la teoría de Copérnico. Él era consciente de las repercusiones políticas de su teoría. Por ello, volvió a posponer la publicación de sus conocimientos y siguió investigando. Desde el año 1516 hasta el 1521, Copérnico ejerció en el castillo de Allenstein, Polonia. Durante la guerra contra los caballeros teutónicos, defendió tan bien el castillo de la Orden Alemana que logró superar el asedio de enero de 1521. Poco después se firmó un armisticio y Copérnico colaboró en las negociaciones de paz. Pero también en Allenstein encontró tiempo para la observación astronómica. Realizó mediciones de la altura del Sol para concretar el inicio del día y la noche. Pero Copérnico nunca abandonó la idea de la concepción heliocéntrica del mundo. En 1542, por fin, da su consentimiento para la publicación de sus teorías en Nuremberg. Ya en su lecho de muerte se publicó su obra completa con el título De Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre el movimiento de las esferas celestiales. Pero no cabe afirmar con seguridad si él llegó a comprender lo sucedido cuando se le hizo entrega de un ejemplar. A pesar de haberle dedicado la obra al mismísimo Papa, en 1616 la Iglesia Católica la incluyó en la lista de libros prohibidos. Pero eso no restó su importancia reveladora y su aportación fundamental a la astronomía moderna. La Edad Media destacó sin duda por su visión geocéntrica del mundo. Copérnico supo dar una visión global y se encaminó así hacia la concepción moderna del universo. Si Copérnico no hubiera insistido en las órbitas de los planetas, no se habría producido ningún avance en los estudios de su posición. En 1594, el astrónomo Johannes Kepler pudo calcular las órbitas de los planetas con más exactitud, pues en lugar de círculos, partió de esferas. Kepler se basó en las ideas fundamentales del sistema heliocéntrico de Copérnico. En su obra Astronomía Nova, la nueva astronomía, completó en 1609 una teoría factible. Un italiano ayudó a Kepler a demostrar su teoría, Galileo Galilei. Con su telescopio construido en 1610, descubrió los 4 satélites de Júpiter, con lo que la Tierra ya no podía ser el único centro de las rotaciones. Galileo también demostró los cálculos de Copérnico y Kepler. Pero todavía es pronto para poder establecer la teoría del sistema heliocéntrico. Galileo es llevado ante la Inquisición, donde tendrá que justificar sus afirmaciones. Para evitar la muerte, reniega de la concepción del mundo de Copérnico. 50 años después, Isaac Newton logró demostrar definitivamente la teoría heliocéntrica. Con su ley de la gravedad, explicó y calculó las órbitas keplerianas de los planetas y los satélites y publicó su reveladora obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Pero el Papa y la Iglesia Católica necesitaron más tiempo para aceptar definitivamente la teoría de Copérnico. No levantaron la prohibición de su obra De Revolutionibus Orbium Coelestium hasta el año 1822.
Bueno, como vemos, digamos, el trabajo de Copérnico fue colosal. Quizás uno piensa que está más bien enmarcado en la astronomía, pero va a ser el puntapié, como vieron también, para que Kepler, Newton, etcétera, se inicie, digamos, la comprensión de los cuerpos celestes. Esto va a ser lo que va a originar, digamos, toda la mecánica que conocemos, digamos. Galileo también hizo su aporte con un telescopio y empieza a hacer en paralelo un poco los estudios de dinámica y estática de los objetos, pero sin duda Copérnico fue fundamental en establecer esta nueva visión del universo y tratar de comprobar si era correcto. De todas maneras, seguiremos nuestras clases complementarias, tocaremos algunos más de ellos. Espero que les haya gustado y también espero que tengan también una visión un poco más continua, como la ciencia fue evolucionando. La ciencia es una actividad colectiva. Por supuesto, tenemos momentos en los cuales tenemos grandes aportes, pero va avanzando de manera conjunta. Y creo yo que debemos tener el cuidado de colocar los puntos apropiados. Bueno, nos estamos viendo prontamente. Cuídense, nos vemos.